Señor Puma Paxu. Señor Apodaca, qué frío. Los que llegan al último deben tratar de entrar entre 8:15 y 8:30, como les hemos dicho, ¿no? Si no me perjudican, ¿sí? Bien, entonces estábamos en el problema número 5, que ayer hemos terminado, con radio de curvatura. Radio de curvatura a determinar la ecuación, ¿no? Y la ecuación salía de la aceleración normal, magnitud de la velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura. Entonces, el radio de curvatura salía magnitud de la velocidad al cuadrado dividido entre la aceleración normal, y él se mide en metros. Listo. Bien, ahora nos vamos a dedicar al problema número 6, ¿ya? Y el problema número 6 voy a dar lectura, ¿eh? Voy a dar lectura porque lo tienen ustedes en el Classroom, el enunciado y sus incisos. Dice el problema: una esfera de masa 3 kilogramos. 3 kilogramos, entonces esfera. Desliza por una varilla curvada. Desliza a lo largo de. Desliza a lo largo de y igual 8 donde x está en metros y y también está en metros, ¿no? Desliza a lo largo. Cuando x igual 2 metros, ¿sí?, la esfera tiene una magnitud de velocidad, tiene una velocidad de magnitud 5 metros por segundo en esta posición, ¿no? Y que aumenta a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces volvemos a leer.
Dice, una esfera de masa 3 kilogramos se desliza por una varilla que está curvada en el plano XY. La forma puede ser descrita por y igual 8 menos 1 medio x cuadrado, donde x está en metros y en metros. Cuando la posición de la esfera, obviamente, ¿no?, es x igual a 2 metros, la esfera tiene una velocidad en magnitud de 5 metros por segundo. Tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Magnitud nomás, ¿no? Que aumenta a una razón de 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces, tenemos una esferita, nos vamos al primer inciso. Representar en XY la función y igual 8 menos 1 medio x al cuadrado. Dos cortes nomás voy a mostrar, ¿ya? A ver. Aquí Y, aquí X, porque estoy representando Y f de X. Y vamos a mostrar esos cortes. Entonces, a ver, me pulso. Y X, cuando X es 0, y vale 8. Cuando Y es 0, ahora veremos, 8 menos 1 medio x al cuadrado igual 0. Entonces, 8, 1 medio de x al cuadrado. 16 es x al cuadrado, entonces x vale 4. ¿No? Cuando y es 0, x vale 4. Bien. Y f de x, y me van a responder cuando hagamos la pregunta. Y igual 8 menos 1 medio x al cuadrado. ¿Qué tipo de curva? Elipse, recta, parábola. Entonces usted tiene 3 opciones. Entonces tiene usted 3 opciones. ¿Cuál será la respuesta? Parábola. Las ramas se abren hacia abajo, hacia arriba. Hacia abajo, no abajo, hacia abajo. Bien, entonces parábola, así va a ser más o menos lo que tienen que poner, ¿no? En su... Ya con más detallitos yo se los voy a hacer la exquisitez del examen, ¿no? Entonces, representar en XY, facilito, vamos a representar esa parábola. Aquí voy a hacer un gráfico un poquito más cristiano.
Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. X y en Y 8. 2, 4, 6, 8. Está aquí. 8, 6, 4, 2. 2, 4, 6, 8 en Y. Listo. Entonces mi parábola va del punto X0, 8. Ese punto lo voy a asignar con rojo. Y va al punto Y0, X4. Aquí dibujo ese. A ver, un minutito. Vamos a mejorar esa parábola. Listo. No, al otro lado viene y no estoy dibujando ya, ¿no? Solo estoy dibujando una parte de la parábola. Esa es la representación en X y Y de la función. Y entonces ahora podemos ponerle ya más aditamento a nuestro problema, ¿no? Aquí una pared. Ahí está agarrado esa varilla. Y aquí el piso. Entonces está graficada la función. A ver, alguien que tenga dudas sobre ese gráfico que hemos efectuado, ¿no? Porque esa es la varilla en la cual se va a deslizar la esfera. ¿Preguntas? Le hemos demostrado que con 2 puntos, si yo sé que es una parábola y sé que sus ramos se ven hacia abajo, entonces rápidamente puedo dibujar, ¿no? Ahora, si quieres se da más puntos, pues dibuja, ¿no? ¿Preguntas? A ver, quiero que den su asentimiento y me digan si está correcto. Hay que aclarar alguna cosa. Este es el momento de pedir aclaraciones. Todo bien, dice. Eso me gusta. Condoro. Todo bien. Bien, entonces estamos cumpliendo el inciso A. El inciso A está referido a la gráfica de la función y igual 8 menos 1 medio x al cuadrado, que es y f de x. Estamos en el plano bidimensional. 2 dimensiones. Bidimensional. ¿Sí? Ahora, dibujar las coordenadas. A ver, no, ubicar la posición de la esfera 2.6 metros en la varilla curvada. 2 y 6 metros. 2 y 6. A ver. Y aquí dibujamos la esferita. En esa posición. Ahora, ¿cómo ubico ese 2 y 6 metros? ¿Dónde me invento ese 6 metros? ¿No? Y igual 8 menos 1 medio x al cuadrado. X igual 2 metros. Entonces, y igual 8 menos 1 medio, 2 al cuadrado.
aquí, 8 menos 2, 6. Entonces, las coordenadas de ese punto habían sido 2 y 6 metros, ¿no? Entonces, posición de la esfera. Esto tiene que venir en su hoja en su archivo de desarrollo, ¿no? En su archivo de desarrollo. A ver. Se entiende, ¿no? Porque el inciso B dice ubicar la posición de la esfera en la varilla curvada. Listo. ¿Está bien? Bien. Seguimos. Este es el inciso B más, entonces. Ya hemos ubicado la posición de la esfera en la varilla curvada. Dibujar, inciso C, dibujar, dice, normal tangencial en ese punto. Coordenadas normal tangencial en 2,6 metros. Dibujar las coordenadas normal y tangencial. ¿La esfera estará tendiendo a bajar o a subir? Preguntamos. Todo eso puede ir en ABC. A ver, responder. ¿La esfera tiende a bajar o a subir? Así sin que nadie afecte. ¿Cómo? A bajar, señor Condor. Imposible que suba, a no ser que yo dibuje una fuerza, ¿no? Que obliga a subir. Pero está tendiendo a bajar. Entonces yo voy a dibujar mis coordenadas normal y tangencial. La tangencial irá hacia abajo o hacia arriba. La coordenada tangencial indicará hacia abajo o hacia arriba. A ver, respondan hacia abajo. Correcto. Entonces decimos, a ver, ¿cómo otro color vamos a hacer? A ver, un color más interesante. Entonces yo voy a dibujar tangencial y normal. Normal siempre hacia el centro de curvatura. Y la tangencial tiene que indicar hacia dónde está indicando. ¿Ya ves? Hacia dónde está indicando. El movimiento. O sea, esto identifica el sentido del movimiento. Si usted pone en sentido contrario la tangencial, significará que la esfera se está moviendo hacia arriba. ¿Ve? Es decir, dibujar las coordenadas normal y tangencial en ese punto. Ahí está. En el punto 2.6. Nosotros le podemos poner 3 opciones. Al revés, todo, ¿no? A ver, le voy a mostrar cómo podríamos dibujar la esfera y yo puedo dibujar tangencial normal, ¿no? Puedo dibujar
tangencial normal. Y puedo dibujar tangencial, no, a veces vamos a poner aquí. Ay. Entonces aquí, tangencial y normal. Y entonces en el examen le voy a decir, en el examen le voy a decir A, B, C. Si usted va a asomar y va a decir es A, porque la esfera desciende. Esfera desciende. Esto tiene que estar en su desarrollo, ¿no? Ese análisis. La esfera desciende. Efectuar el diagrama de cuerpo libre de la esfera. El diagrama de cuerpo libre de la esfera. Bien. Inciso D. Entonces, inciso D. DCL de la esfera. Entonces nosotros dibujamos la esfera. Un poquito más grande voy a hacer. Eso. Y las coordenadas que hemos elegido. Y las coordenadas que hemos elegido. Más largo inclusive. Y ya. Tangencial y normal. ¿No ve? Tangencial y normal. Ya, entonces puedo preguntar, a ver, ¿qué fuerza actúa sobre la esfera? ¿Qué fuerzas? La normal y el peso. Primero, el peso. En eso estamos de acuerdo. A ver, en lo que la gravedad no es una fuerza. ¿No? Los que están poniendo gravedad, cero, directo, así cero, sin contemplaciones, ¿no? Su peso, gravedad, es que dicen gravedad, la gravedad no es una fuerza, la gravedad es una aceleración, ¿no? El peso es la fuerza. O sea, señor Rox, hay que corregir ese concepto, ¿no? F de la masa, que será Orlando Quispe, el peso más. Una de las fuerzas es el peso. Entonces dibujamos el peso. Vamos a dibujar el peso. Y después va a haber dos reacciones de la varilla sobre la esfera. Una reacción normal y una reacción tangencial. Dos reacciones, entonces, de la varilla sobre la esfera.
una tangencial y una normal, que en definitiva podrían dar una fuerza así. Una fuerza F que tiene esas dos componentes, ¿no? Así. Esa fuerza F que tiene esas dos componentes, que es la reacción de la varilla sobre la esfera, con dos componentes, tangencial y normal. Eso es solamente para ilustrar. Mejor vamos a colocar en nuestro gráfico de la esfera aquí la esfera, dirección tangencial, dirección normal. Dibujamos el peso de la esfera y dibujamos la fuerza normal y la fuerza tangencial de reacción de la varilla sobre la esfera. Listo. Entonces, un poquito para que no se confunda, voy a subir el peso. A ver. O más largo. Sí. Mejor así. Listo. Es el diagrama de cuerpo libre de la esfera, ¿verdad? Es lo que corresponde al inciso D. Peso y gravedad no hay doble. Es peso y la reacción de la varilla sobre la esfera, con dos componentes, normal y tangencial. ¿Ya? Sería esta inclinación. Igual aquí si sumamos normal y tangencial, nos va a dar la inclinación de la fuerza de reacción. ¿No ve? Entonces tenemos eso tiene que estar presente en el diagrama de cuerpo libre de la esfera. ¿No ve? Pregunta hasta ahí. La varilla es la parte de la parábola, efectivamente, señor Cornejo. ¿No? Aquí no estamos dibujando porque estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Y hemos tomado la dirección tangencial y normal sobre la esfera. Pero la esfera se está moviendo en la varilla. Aquí ya no hemos dibujado la varilla. Directamente la dirección tangencial y normal. ¿No? La varilla es la parábola en realidad. O sea, la varilla es de forma parabólica, por la cual se está moviendo la esfera. Sí. Inciso E. Esta sí es para razonar. Inciso E. Dice, determinar el ángulo de inclinación. ¿Cuánto vale el ángulo de inclinación? Entre la tangente y la horizontal. ¿Qué sería eso? La horizontal y la tangente.
¿cómo puedo determinar este ángulo de inclinación? Es la tangente y es la horizontal. Y arribita puedo dibujar lo mismo, ¿no? Pero ese ángulo necesitamos. Que es la inclinación de la tangente en ese punto. Entonces, ¿cómo determinamos esa inclinación de la tangente? 0 menos 90, no hay eso. ¿Quién nos da? Y ahí yo puedo hacer una pregunta. Para hacer el análisis, ¿no ve? ¿Qué representa en un punto? La ordenada al origen, la ordenada al origen, la inclinación, la pendiente. Entonces voy a poner A, B, C. A ver, responde. ¿Qué representa la derivada de la función de la varilla en función de x en un punto? ¿Representa la ordenada al origen, la inclinación o la pendiente de la tangente? A ver, vayan respondiendo. La pendiente. La pendiente. Ese es el concepto que se necesita. Si responde, señor López, con C minúscula, ser, ¿verdad? Ser. Seguimos insistiendo, ¿no? Cuidado que en el examen por apuradito ponga todo en minúsculas y tenga ser, ¿no? Estoy repitiendo enésima vez. Entonces sacamos la derivada, ¿no? Nuestra función es 8 menos 1 medio x cuadrado. Entonces, derivada de y respecto de x, que es la pendiente en un punto. Derivada de 8 ser derivada 2 con 2 x. ¿No ve? Así quedaría. Entonces, la derivada de y a de x es menos x. Vamos a tomar el valor absoluto nomás de la derivada. Derivada de y a de x, valor absoluto. Y en ese punto x vale 2. No olvidemos, ¿no ve? Estamos haciendo todo nuestro análisis para x2 metros. Entonces eso me da el valor de la pendiente. Pero la pendiente, ¿cómo está relacionada con el ángulo? La pendiente es la tangente del ángulo. Esto es la pendiente. Que podría haberle preguntado también, ¿no? La tangente del ángulo. Entonces, la tangente del ángulo es 2.
Entonces, con arco tangente, determínense cuánto vale el ángulo. A ver, para tangente del ángulo igual 2, ¿cuánto es el arco tangente? 63,43 grados. Tiene que estar en sexagesimales. Cuidado que su máquina esté en radianes y saque otro valor, ¿no? 63,43 grados vale entonces este ángulo. Este ángulo que es este. Este ángulo entonces será ¿cuánto? 90 menos ese ángulo determinado. ¿Para qué nos sirve ese 90? Un minutito. Voy a borrar esto. Voy a colocar aquí mejor. Me va a servir para descomponer el peso en la dirección normal y el peso, a ver aquí mejor para evitar esa superposición vamos a hacer algo interesante. Tic, 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 ya. Dirección tangencial. Esta fuerza tangencial más la voy a borrar. Y entonces voy a decir, primero el peso. Peso en la dirección tangencial. Y luego la fuerza tangencial. Y luego la fuerza tangencial. Pero para esa fuerza tangencial, mejor es el peso tangencial. Y ahora para la fuerza tangencial vamos a usar otro color. Fuerza tangencial. Así vamos a poder diferenciar, ¿no? Peso en la dirección tangencial, fuerza en la dirección tangencial. Listo. Entonces hemos determinado lo que dice el inciso E, el ángulo de inclinación de la dirección tangente con la horizontal. De la dirección tangente con la horizontal. El inciso F, se me va a acabar mi bolígrafo. El inciso F dice escribir sumatoria de fuerzas tangenciales, masa por aceleración tangencial. Escribir sumatoria de fuerzas tangenciales, masa por aceleración tangencial. En el F, entonces, en el F vamos a tener tangenciales, fuerza tangencial y peso tangencial. Fuerza tangencial más peso en la dirección tangencial, masa por aceleración tangencial. Fuerza tangencial, el peso componente, coseno de 90 menos el ángulo, más el peso por coseno de 90 menos el ángulo. Esto es masa por aceleración tangencial.
fuerza tangencial más, entonces, mg coseno de 90 menos el ángulo. Ángulos suplementarios, complementarios en este caso, ¿no? Hay que aplicar a esta expresión. Esa es la sumatoria de fuerza en la dirección tangencial. En el inciso G dice sumatoria de fuerzas normales. Sumatoria de fuerzas normales igual masa por aceleración normal. Las fuerzas normales son fuerza normal y peso normal. Aquí entonces, fuerza normal más peso en la dirección normal, igual masa por aceleración normal, lo que es lo mismo masa v cuadrado sobre rho. Pero el peso en la dirección normal es el peso por el seno. Seno de 90 menos el ángulo. mv cuadrado sobre rho, fuerza normal más mg, seno de 90 grados menos el ángulo que hemos determinado, ¿no? De 63 y algo. Es mv cuadrado sobre rho. Pero no sabemos el radio de curvatura para ese punto. ¿Cuánto es el radio de curvatura para este punto? Aquí va a haber un radio de curvatura, ¿no? No sabemos, para ese punto. Y para eso vamos a determinar, dimos una tarea en las clases presenciales y dice H, determinar el radio de curvatura con YF de X. Y habíamos dado que el radio de curvatura dependía de 1 más dy de X al cuadrado a la 3 medios dividido entre en valor absoluto. Cuando se conoce la función y de x, también se puede determinar a través de las derivadas de la función. Entonces, derivada de y a de x, ya hemos sacado, es menos x. Derivada segunda de y con respecto de x dos veces. X dos veces, menos 1. Listo. Reemplazamos entonces. Y igual 1 más menos x al cuadrado a 3 medios. Todo dividido entre menos 1, pero en valor absoluto. Entonces, ¿esto qué nos da? 1 más x al cuadrado elevado a la 3 medios sobre 1. Entonces el radio de curvatura es 1 más x al cuadrado a la 3 medios. Y esto es para el punto 2, 1 más 2 al cuadrado a la 3 medios. Esto es 5 a la 3 medios.
¿cuánto sale el radio de curvatura en x igual a 2? A ver, calcúlenme, 5 a la 3 metros. 5 a la 3 metros, ¿cuánto sale? Once con 18. 11,18 metros. Es decir, el radio de curvatura para ese punto, ¿no? En ese punto hay ese radio de curvatura que nos permite trazar ese segmentito, ¿no? De la parábola. Entonces ya hemos ubicado para 2 metros. Mejor aquí le vamos a poner este sub 2 de mejor manera. Para x2, para x2. Listo, radio de curvatura determinado a partir de la función. El inciso I. ¿Cuánto vale la reacción tangencial? F tangencial, usted puede calcular. Y el dato que nos dan del aumento a razón de 3 metros por segundo al cuadrado, ¿qué es? El aumento, dice, la magnitud de la velocidad aumenta a una razón de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué aceleración será 3 metros por segundo al cuadrado? Si tiene que ver con el cambio de velocidad. A ver, vayan respondiendo. ¿Qué aceleración será? No es media. No. En normal tangencial, ¿qué aceleración mide el cambio de velocidad? Este es tangencial porque la tangencial está definida así. Derivada de la velocidad de magnitud con respecto al tiempo. Ayer hemos visto eso, ¿no? Entonces está ligada al cambio de la velocidad. Entonces aquí aumento es aceleración tangencial porque da la variación de la velocidad. Entonces, de nuestra ecuación, la fuerza tangencial, ¿cómo va a quedar? La aceleración tangencial es 3 metros, como hemos aclarado. Entonces, masa de la esfera, obviamente, menos el peso, a ver, el peso coseno de 90 menos el ángulo. mg coseno de 90 menos 63,43. Eso nos va a dar la componente tangencial. Ustedes calculan con la masa de la esfera. Y el J dice la reacción normal. La reacción normal es masa, velocidad al cuadrado de curvatura, menos el peso, seno, dice. Listo. Newtons aquí y newtons aquí. Todo es dato, ¿no? La masa es dato, la aceleración tangencial, la masa, la gravedad, esto es dato. La velocidad en magnitud es 5, ¿no? Para reemplazar aquí, 5 metros por segundo. La 11,18, el radio de curvatura en metros. Y no necesitamos más. M es 3 kilogramos. ¿Qué otro dato más tenemos que reemplazar? La aceleración tangencial, que es 3 metros por segundo al cuadrado.
y la aceleración de la gravedad 9.8. Aquí están todos los datos que se van a reemplazar en estas dos ecuaciones y nos van a permitir calcular las componentes normal y tangencial. Pregunta. No es instantánea, no es media. Señor Cornejo, no es instantánea, no es media. ¿Por qué no es media y por qué no es instantánea? Porque no se olvide que estamos en coordenadas normal y tangencial. Y cuando estamos en coordenadas normal y tangencial, la aceleración tiene dos componentes. Esta y esta. Escalarmente, la aceleración tangencial está ligada al cambio de velocidad y la aceleración normal a la magnitud de la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. ¿Sí? Por eso es que no hay instantánea ni media, sino hay tangencial y normal. Y la que está vinculada al cambio de velocidad, a ese aumento de velocidad, es la aceleración tangencial. ¿Estamos? El señor Kirch estaba en lo correcto, ¿no? Entonces no estamos en el sistema fijo de referencia, Cornejo, ¿no? Y demás. ¿Puede volver a explicar el inciso H del radio de curvatura? A ver, inciso H, EFG, H. Cuando tenemos la función, se puede aplicar esto que habíamos pedido como tarea. ¿Cómo depende el radio de curvatura de una función y f de x? ¿Cómo se puede determinar para cualquier punto? Esto está en el cálculo, en el libro de cálculo, cómo se calcula el radio de curvatura. Y nos da esta expresión. En esta expresión necesitamos la primera y la segunda derivada. La primera ya sabemos que es menos x y la segunda es menos 1. ¿No? Porque es derivada de x, es 1. Pero como se está elevando al cuadrado menos x, queda como x positivo. Y este menos 1, como es valor absoluto, queda como 1. Entonces, esta es nuestra de curvatura y reemplazamos para x2 y sale 5 a la 3 medios. Resuelto 5 a la 3 medios es 11, 18 metros. Ese es el valor. Entonces, esta es la expresión de cálculo cuando tengo una función y f de x del radio de curvatura para cualquier punto. ¿Podrías repetir la h? Eso hemos hecho en esta. Aplicación de esta expresión para el radio de curvatura. Y esta expresión dimos de trabajo, de investigación, ¿no? Dimos de trabajo de investigación en las clases presenciales. Tenían que investigar cómo el radio de curvatura puede determinarse, ¿no? Bien, con esto estamos terminando. Hemos quedado el día sábado 9:45, ¿no? Fernanda, ¿ha entendido lo que hemos repetido? O sea, es aplicación de esta expresión. Y esta expresión, si quiere encontrar la deducción, vaya al cálculo. En el cálculo integral, diferencial integral, busca radio de curvatura y le va a dar esta expresión de cálculo para el radio de curvatura.
está en el cálculo diferencial integral. Entonces, toda vez que se conoce la función y f de x, es posible aplicar esto y directamente determinar el radio de curvatura. Muy bien, Fernando. Entonces, importante en su formulario quizás poner esta forma de calcular el radio de curvatura, porque puede que necesite, ¿no? Ya ustedes hacen el cálculo de la fuerza tangencial, de la fuerza normal. Entonces, la última recomendación para el día sábado. 9:40 yo voy a coger la hoja de examen en Classroom y usted tiene hasta 11:15 para hacer el examen, ¿no? 11:25 máximo para mandar correo. Puede mandar antes de las 11:15 también, si ha terminado. El correo tiene que tener dos partes: la hojita de respuestas, donde está el formulario de Excel, y debe estar llenado solo con letras mayúsculas, entre A, B y C, a elegir, ¿no? Y el, ¿cómo llamamos? Y el archivo que corresponda a las fotos del desarrollo. Las fotos del desarrollo es como si le sacáramos foto a todo lo que hemos hecho aquí en la clase que hemos explicado ahora, ¿no? Y eso tiene que ir en un archivo, hoja 1, hoja 2 y la hoja de gráficos, ¿no? Si hay que hacer gráficos en el milimetrado, bueno, ¿no? Entonces, la hoja de respuestas, que es en Excel, se le envía llenando una letra por espacio, nada más. Ya hemos explicado eso ayer, bien detalladito. Y adicionar en un archivo aparte, bien numerado, hoja 1, hoja 2, hoja 3. Puede ser 1 y 2 de desarrollo, 3 de gráficos. Las 3 le saca foto y envía. Si quiere en PDF, envía en PDF al correo. ¿Ve? Eso es. Entonces estaríamos viéndonos con ustedes el día sábado 9:40. Yo cuelgo el examen en el Classroom. Y ya desde ese momento usted puede empezar a resolver. ¿No ve? ¿Alguna duda más antes de concluir esta clase? ¿No? Las hojas de procedimiento, vamos a sacar la foto, vamos a enviar por Classroom o por correo electrónico. Si no hay más dudas, entonces nos despedimos. Vamos a grabar. Esta tarde va a estar subido esto en el